Alabado, alabado, bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en esta hora. Amado que estás escuchando palabra profética, estamos más que contentos que estés escuchándonos en esta hora del Señor, donde nos permite reunirnos una vez más con palabra de Dios en esta hermosa noche del Señor. Estamos más que contentos. Hoy es marzo 22 del 2016, montones de cosas sucediendo alrededor del mundo entero, mi hermano, terrorismos, ataques, terremotos, tormentas, guerras, pleitos, contiendas, hijos contra padres, los sodomitas están volando por todos lados, mi hermano, olvídese, esto está terrible. Señales de que la iglesia, bueno, vamos a decir no la iglesia, vamos a decir la novia del Cordero, está en sus preparaciones finales, mi hermano, para entrar en aquella gran fiesta gloriosa del Señor. Y estamos más que contentos, mi hermano, de tener la esperanza gloriosa de participar de esas bodas del Cordero. Es un grupo selecto especial, por si acaso no lo sabía. No es la iglesia como tal la que va a estar en las bodas del Cordero. Es la novia del Cordero, la cual va a estar en las bodas del Cordero. Ay, 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 por si acaso tu pastor te tenía engañado y estaba diciéndole a todo el mundo en la iglesia que se va para el cielo y que va a estar en las bodas del Cordero. Por si acaso él te estaba metiendo ese embuste del diablo. Pues yo te lo quiero aclarar en esta hora. La iglesia representa el pueblo de Dios en Israel, todo aquel pueblo bien grandote. De ellos solamente un remanente chiquito entraron en la promesa. Ese remanente representa a la novia. Pues va a ser lo mismo con la iglesia. La iglesia es un pueblo bien grandote y de entre todos esos llamados van a haber 2 o 3 escogidos para ir a las bodas del Cordero. Yo espero que tú seas uno de ellos. Que te estés preparando, que tengas esa ropa para las bodas ready. Bendito sea el nombre de eso. Hay que estar vestido de Jesucristo, por si acaso no lo sabía. Esa es la vestimenta de la novia del Cordero. ¿Y cómo es que uno se viste de Jesucristo? Bueno, mi hermano, la Biblia enseña que Jesucristo es la palabra. Entonces, para tú vestirte de Jesucristo, te tienes que vestir de la palabra. Tienes que estar completamente arropado de la palabra. Y no te puede faltar nada. No puedes estar como las mujeres del mundo que tienen un escote. Eso sería una novia que solamente practica ciertas cosas de la palabra y otras no. No puede ser como las mujeres del mundo que se ponen bikinis y tangas. Solamente se ponen un taparrabo. Ay, 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 como hizo Adán y Eva allá en el Edén. Esos que querían solamente practicar algunas cosas de santidad. Solamente algunas cosas de la Biblia. Algunas cosas de la sana doctrina. Algunas cosas del fundamento de Jesucristo. Pero no todas. Entonces pues quedan partes del cuerpo desnudas y desnudos para el cielo no vamos a ir. Tenemos que seguir la palabra tal y como Dios nos la revela a nosotros. Ahora bien, entendiendo que cada cual que viene al llamado de Jesucristo va entrando poco a poco en la revelación, pero Dios conoce todo lo que Él te ha revelado a ti y Dios conoce todo lo que me ha revelado a mí, y Él nos juzga a cada uno de nosotros conforme a lo que nos ha revelado. Si a ti Dios te ha dado poquita palabra, tú preocúpate de practicar toda esa poquita palabra que Él te ha revelado. Preocúpate de creerla. Si a mí me ha dado más, pues yo tengo que ser más responsable y preocuparme de creer más y practicar más que tú. Alabanza. Entonces, eso quiere decir que si yo cumplo con todo lo que Dios me ha dado como responsabilidad a mí, todo lo que Él me ha enseñado, todo lo que Él me ha revelado, pues estaré completamente vestido. Al igual que tú, si tú cumples con lo poquito que Dios te ha dado, si eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te va a poner. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros, mi hermano, es fácil. Ahora, como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, la verdadera novia que se va con Él, es una novia de la palabra. No hay otra manera de uno esperar ser parte de ese cuerpo que se va a casar con Cristo. Es como aquella Eva que salió de Adán, se la sacaron de su costado. Y después que se la sacaron, bueno, sacaron la sustancia, no sacaron a Eva, sacaron sustancia del costado de Adán. Sacaron algo de lo cual Dios formó la novia.
Y después que se la forma, vuelve y se la entrega. ¡Ay, qué lindo! Así mismito es con el segundo Adán, que es Jesucristo. Cuando él estaba allá en el madero del Calvario, le hicieron una herida en su costado. Y de ese costado sale la sustancia, la materia de la cual se va a formar la novia del Cordero. La sangre que salió de ahí, ¿eh? Agua y sangre, dice el apóstol Juan, que salió de su costado. De esa sangre se forma la nueva novia. Y una vez que ya esté completada, al igual que Adán, se la van a presentar al segundo Adán en las bodas del Cordero. Pero para poder ser presentados en esas bodas del Cordero, tenemos que ser una novia vestida correctamente por la palabra. Y en esta noche vamos a tratar de hablar un poco acerca del tema el modelo de Jesucristo. El modelo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Y usualmente los martes traemos un estudio. En esta noche no sé cómo me va a salir esto porque no tengo nada preparado en escrito. En realidad, mi hermano, me tengo que confesar, hoy no tuve el ánimo, no encontraba la fuerza para preparar algo bien escrito y bien hechecito. Pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda en esta noche a tratar de traer claridad acerca de este asunto. Del modelo de Cristo. El modelo es la palabra. Te voy a dar el ejemplo empezando con Éxodo capítulo 25. Yo quiero que tú pongas mucha atención en esta noche porque para resumírtelo, en esta introducción te voy a decir que lo que voy a tratar de explicar esta noche, mi hermano, es que para nosotros cualificar como novia del Cordero que se va con él y va a estar en las bodas del Cordero, nosotros tenemos que practicar toda la palabra. Toda nuestra religión tiene que ser conforme a lo que Dios nos revela, a lo que Dios ha instruido, a lo que Dios ha dejado en su palabra. Si la iglesia funciona religiosamente fuera de la palabra, por más que se esfuerce, por más religiosa que sea, por más culto que dé, por más que ore, por más, no importa tanto que haga, si no se está dejando guiar por el modelo que Dios ha establecido, que es la palabra, va a hacer las cosas mal y Dios no va a estar a su favor. Vamos a Éxodo capítulo 25, donde Jehová le da instrucciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo. El tabernáculo que estaba en el desierto, Moisés lo tenía que hacer, mire mi hermano, detalladamente por las instrucciones que Dios le dio. Si él no seguía esas instrucciones, Dios no se iba a manifestar en ese tabernáculo. La presencia de Dios no iba a venir, no iba a llegar. Aquel lugar no iba a servir para perdonar pecados si no se hacía exactamente como el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Mira lo importante que es seguir la palabra. Las palabras que Dios le dio a Moisés eran las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Ahora, ¿qué es el tabernáculo? Ese tabernáculo representa el cuerpo de Jesucristo. O sea, que para nosotros edificar el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, escúchame bien, el cuerpo de Jesucristo es su iglesia y es edificado por los 5 ministerios, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos fueron puestos para la edificación de los santos. Esa es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Ellos lo van edificando, construyéndolo. Al igual que Moisés, se le dieron instrucciones para que el pueblo construyese el tabernáculo. Aquello era una sombra de lo que íbamos a hacer nosotros en el nuevo pacto. La importancia de seguir toda la instrucción de la palabra es que si no hacemos nuestro cristianismo, nuestra religión conforme a todo lo que está escrito, Dios no va a estar a nuestro favor. Vamos a empezar. Esto es bien serio. Yo espero que yo pueda comunicarlo a los hermanos en esta noche de una manera que cree, ¿verdad? Ese impacto, esa conciencia en nosotros, que nosotros despertemos y digamos, wow, verdaderamente es importante hacer las cosas como dice la palabra.
como dice la Biblia, porque aunque yo sea cristiano, si yo no hago las cosas como dice la Biblia, estoy saliéndome fuera del modelo y Dios no se va a manifestar. ¿Escuchaste esto bien? Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo, esto es Éxodo capítulo 25, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y cuando él le dice que tomen ofrenda, era para tomar ofrenda de todas las cosas que iban a ser necesarias para la construcción, la edificación del tabernáculo, que también aquí en Éxodo lo llama el santuario. Jehová le dice a Moisés, dile al pueblo que ofrenden, que traigan de todas estas cosas. ¿Por qué él dice al pueblo que traiga? Porque el pueblo, nosotros somos los que nos damos como ofrendas vivas para ser parte de la edificación, la construcción del tabernáculo del nuevo pacto, el cual es el cuerpo de Jesucristo. Esto viene de ofrendas voluntarias, pero allá estaban ofrendando, ¿verdad?, cosas materiales, porque es una sombra, una tipología. Acá el cuerpo de Jesucristo está formado de miembros, que somos nosotros. Nosotros nos ofrendamos nuestra vida a Él para que seamos parte de ese tabernáculo y es edificado el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis ofrenda. Dios no quiere a nadie en la iglesia obligado. Va. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Esto es un misterio, mi hermano. Esto es que Dios llama y Dios escoge a los que Él quiere. Aquí esto no es ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es un llamamiento santo. Dios escoge a los que van a ser parte de este cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y cuando Él los llama, Él quiere que vengan voluntariamente de todo corazón. Míralo ahí, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y después viene y dice, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, un montón de cosas, todos los materiales que se van a utilizar. Allí en el tabernáculo, inclusive el aceite y el material que se necesita para las lámparas, todo aquello. Ahora, vamos al versículo 8 del capítulo 25. Siguiendo más abajo, dice, y me han de hacer un santuario. Aquí es que viene, ¿qué es el santuario? Ese es el templo. ¿Qué es el templo? El templo es el tabernáculo. ¿Qué representa ese tabernáculo? Representa el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. ¿Tú ves? Nosotros nos ofrendamos para ser parte del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Me han de hacer un santuario y yo habitaré entre ellos. Bien importante. El propósito de Dios en edificar este templo, este santuario, este tabernáculo, este cuerpo de Cristo, que es su iglesia, es para Él habitar en nosotros. Él en nosotros. Fíjate bien, aquel Jesús de Nazaret, aquel Hijo de Dios que estuvo entre nosotros allá en Jerusalén en un cuerpo humano, Él fue el primer tabernáculo humano y Dios estaba en Él. El cuerpo de Jesucristo que Él tenía, ahí dentro habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses capítulo 2. O sea que Jesús, su cuerpo, vino a ser el santuario de Dios en la tierra. Él era lo que representó aquel tabernáculo en el desierto. Aquel tabernáculo en el desierto, una vez que lo hicieron conforme al modelo, entonces la presencia de Dios vino y entró en él, en ese tabernáculo. Pues Jesucristo, teniendo el cuerpo que representaba ese tabernáculo del desierto, la presencia de Dios entró en él, estaba en él. Tabernaculó Dios con los hombres. ¿Cómo lo hizo? Visiblemente a través del cuerpo de Jesucristo. Pues, ¿qué sucede?
Si a Jesucristo lo conocimos una vez según la carne, dice Pablo, ya no lo conocemos así. Ya Jesucristo no está en la carne. Aquel cuerpo Él lo desechó, ahora tiene un cuerpo de gloria. ¿Y cuál es ese cuerpo de gloria? Es un cuerpo espiritual que se llama su iglesia. ¿Viste? Ya aquel cuerpo, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y aquel cuerpo fue enterrado. Ok, fue puesto en la tumba. Ahora se le está construyendo un nuevo cuerpo de ahí en adelante. Mucha gente dice que de Pentecostés en adelante Dios comienza a construir un nuevo cuerpo para Jesús. Desde los pies para arriba Él va construyéndolo. La iglesia primitiva viene desde abajo, pusieron el fundamento, que en un cuerpo vienen siendo los pies, y por ir para arriba y pasan los años, y el cuerpo va creciendo y creciendo hasta que llega a la estatura de un varón perfecto. Entonces, cuando se completa ese cuerpo, que es el tabernáculo de Dios, entonces viene la cabeza, que es Cristo, y se une con el cuerpo. Esa es la boda del Cordero. Alabanza a la gloria. Yo espero que estés aprendiendo algo, mi hermano. Todas estas cosas son lindas. ¿Para qué Dios quiere construir ese cuerpo, ese santuario, ese templo? Pues lo dice bien fácil en Apocalipsis, para que Dios habite con nosotros, entre nosotros. Nosotros vamos a ser su cuerpo y Él va a estar en nosotros para siempre. Dios está haciendo un cuerpo para Él habitar en Él, un templo donde Él está siempre. Todos los templos que nosotros hacemos aquí en la tierra, hechos de mano, mi hermano, eso no vale nada delante de Dios. Bueno, no lo quiero decir de esa manera, pero usted me entiende, Dios no habita en templos hechos de mano. Los usamos, perdón, y tratamos de honrar a Dios en estos lugares, ¿verdad? Los utilizamos para honrar a Dios, lo hacemos casa de oración, todo eso. No quiero despreciar eso, pero lo que quiero decir, mi hermano, es que a veces llamamos eso la casa de Dios, el templo de Dios. Eso no es el templo de Dios. El templo de Dios es Jesucristo. El templo de Dios es la iglesia. El templo de Dios es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Todos los que han sido bautizados por el Espíritu Santo al cuerpo de Jesucristo, esos son la iglesia. No los que firmaron una tarjetita de membresía en el concilio que tú perteneces. Eso no te hace parte del cuerpo de Jesucristo. No, mi hermano. 1 Corintios 12:13. Por un espíritu fuimos todos bautizados a un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es su tabernáculo, que fue representado por el tabernáculo que Dios le decía aquí a Moisés. Ok, estamos claros. Este tabernáculo representa el cuerpo de Jesucristo y Dios quiso que eso se edificara o se construyera para Él poder hacer presencia ahí dentro y los hombres pudieran visitarlo y alabarlo y adorarlo y hacer sacrificios delante de Él. Porque Dios es espíritu, invisible. Él necesitaba algo visible a través de lo cual los hombres pudieran acercarse a Él. En aquel entonces lo hizo a través del tabernáculo en el desierto, hecho de pieles de animales. Eso es como la piel, el cuerpo de Jesucristo. En el nuevo pacto viene Jesucristo en carne, hace el sacrificio y ahora se está edificando el cuerpo espiritual en el cual Él habitará para siempre. Ya no se puede usar un cuerpo natural porque Dios necesita un cuerpo eterno para Él habitar ahí eternamente y lo natural perece. Vamos a volver otra vez. Éxodo 25, capítulo 8. Y me han de hacer un santuario y yo habitaré entre ellos. Esa es la meta de Dios. Él quiere habitar entre nosotros, con nosotros. Pues para Él poder hacerlo, primero tiene que edificar un santuario, un templo. Muy bien. Parece que el vecino está rompiendo una pared. Disculpen, mi hermano, si escuchan esos ruidos. Me han de hacer un santuario y yo habitaré entre ellos. Y después viene y dice el 9, conforme a todo lo que yo te mostraré. Mira cómo Dios se lo dice. Tienes que hacerlo conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Mira qué instrucción más precisa. No hay error alguno, no hay oportunidad de desviarse ni izquierda ni a derecha. Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo harás. Mira qué cosa, Dios está hablando de una forma como quien dice, mira, yo te voy a dar unas instrucciones.
dile al pueblo que traiga ofrenda. Después le dice al pueblo que van a edificar un tabernáculo, pero asegúrate que lo hagan exactamente conforme a mis palabras que yo te diga. Y él dice que tiene que ser conforme. Esa palabrita es bien importante. Conforme quiere decir con la misma forma. ¿Tú sabes por qué tiene que ser con la misma forma? Porque aquel tabernáculo iba a representar el cuerpo de Jesucristo. O sea, que tenía que ser con la misma forma, porque ya Dios tenía un modelo en el cielo y él quería representarlo en la tierra y tenía que ser igualito al celestial. Entonces, él le dice a Moisés, para que esto funcione, para que sea una sombra perfecta, va a tener que parecerse igualito al que ya está establecido en los cielos para siempre, que es el cuerpo de Jesucristo. Mi hermano, esto es algo terrible. Dios viene y le da esas instrucciones, le dice, dile al pueblo que lo hagan conforme a todo lo que te estoy mostrando. Cuando él usa esa palabra conforme, tiene que tener la misma forma, la forma de las palabras. La Biblia habla de nosotros no conformarnos a este presente siglo, no tener la forma de la gente de esta sociedad, de esta mundanalidad, de este siglo perdido, perverso, impío. No, mi hermano, Dios no quiere que nosotros tengamos esa forma, porque eso va a formar otro tipo de tabernáculo, otro tipo de iglesia, otro tipo de cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Cuál es ese tabernáculo que es diferente al de la iglesia? Esa es la iglesia, el cuerpo de Satanás. Satanás también tiene una novia. Él se copia todo. Él tiene una iglesia también. Él tiene un cuerpo a través del cual él trabaja. Cristo trabaja a través de sus miembros, ¿verdad que sí? Él manifiesta su gloria, él sana enfermos, él saca fuera demonios. ¿A través de qué? De nosotros, su cuerpo, sus miembros. Pues Satanás está trabajando en la tierra a través de quién? De sus miembros también, su iglesia. Él tiene una novia, se llama la Gran Ramera. Alaba la gloria. Anda, papá. Toda religión falsa, toda religión que tuerce la Biblia. Sí, mi hermano, no te creas que la Gran Ramera es solamente la iglesia católica. Eso es un error que le han enseñado montones de evangélicos, montones de apostólicos, montones de un montón de nombres que la gente tiene en las iglesias. Le dicen, no, la Gran Ramera es la iglesia católica. Embuste. La Gran Ramera es un espíritu. Y ese espíritu se mueve en cualquier iglesia que es falsa. No importa cómo se llame, a Dios no le importa el nombre que un hombre le ponga a un templo, a una organización. Dios no hace acepción de personas, ni de iglesias, ni de denominaciones. Dios lo que va a juzgar es de acuerdo a la palabra. Dios juzga conforme a la palabra. Así que cualquier persona, no importa la religión que ellos pertenezcan, cualquier persona, no importando la denominación a la cuales ellos pertenezcan y sean fieles, si no están conforme a la palabra y quieren hacer una religión falsa que mezcla las cosas de Dios con las cosas del mundo, esa gente está siendo parte no del tabernáculo de Cristo, sino de la gran ramera del diablo. Eso es algo que a lo mejor choque con muchas personas, mi hermano, pero es la verdad. Ese espíritu de la gran ramera primero estuvo en Israel. Israel se prostituyó como una gran ramera delante de Jehová. Ella sirvió a otros dioses. Ella mezcló la religión que Dios le había dado con religiones paganas, religiones de otras naciones. Se prostituyó, mezcló, se hizo una ramera. Eso es lo que hace la ramera. Ella mezcla su cuerpo con otro cuerpo. Israel hizo eso por muchos años, se prostituyó. Y ese mismo espíritu que estaba en Israel después se metió dentro de la iglesia primitiva y empezó a la iglesia primitiva a prostituirse, empezó a cambiar, a mezclar religiones. Y por eso es que usted ve hoy en día que los cristianos practican cosas en su culto cristiano mezclado con prácticas del paganismo. Hoy día, en estos días, ahora en marzo, hay montones de iglesias que tienen conejos en sus iglesias y tienen huevitos enterrados en el patio y hacen que los niños se vayan a buscar los huevitos. ¿Usted sabe de dónde viene eso? Eso viene de una religión pagana babilónica. Ese conejito representa la diosa de la fertilidad, del sexo, de reproducirse. Por eso que usan un conejo, pues los conejos se reproducen a todo lo que da. El conejo representa fertilidad, sexualidad, mucho sexo. Y los huevitos que usted cree que representa, ay papá, te lo voy a dejar para que te los imagine.
Entonces, ¿cómo una iglesia hace eso? Se está pervirtiendo, se está prostituyendo, ella se está dejando manipular. Es más, ella está practicando las obras de la gran ramera. Para que una mujer sea una ramera, mi hermano, para que una iglesia sea una ramera, ella lo único que tiene que hacer es tener un marido acá y prostituirse con otro acá. Tener un hombre acá y buscarse otro acá. Y lo hace por beneficio. Ay, ay, ay. Buscando algún beneficio, que le vaya bien, que la iglesia crezca, que haya muchos miembros, que sean reconocidos, que le den gloria, que el ministerio sea bien impactante, bien grande, bien reconocido, que lo llamen, que lo inviten, que hagan viajes, que hagan libros, que hagan DVD, que hagan películas, que hagan de todo, conferencias, simposios. Wow, somos los más grandes. Un beneficio propio hace que se prostituyan como una misma ramera. Entonces, ¿qué clase de iglesia tú crees que es esa? ¿Será ese el cuerpo de Jesucristo? La novia del Cordero, que es virgen, que se va a casar con él. La novia del Cordero, que es virgen, que nunca fornicó en la casa de su padre, conforme a Deuteronomio capítulo 22. Esa novia nunca se prostituye ni se mezcla con religiosidades, cultos, tradiciones del mundo, ni paganos, ni de otras religiones. No mezcla filosofías con la palabra de Cristo. No mezcla tradiciones de hombre con la palabra de Cristo. No mezcla filosofía, psicología, falsamente llamada ciencia, con la palabra de Cristo. No la mezcla, porque eso es un adulterio. Ahí es donde están las obras de la ramera. ¿Qué es lo que hacía aquella falsa profetisa llamada Jezabel? El espíritu de Jezabel, que en el Antiguo Testamento estaba en una mujer de carne y hueso, en el Nuevo Pacto, en Apocalipsis, es un espíritu que se mueve en la iglesia. ¿Qué es lo que ella hacía? Enseñar a los miembros de la iglesia a prostituirse, a fornicar. ¿Cómo uno fornica contra Cristo? Pues ponte a hacer algo que tiene que ver con otro macho. ¿Cuál macho? El diablo. Él tiene otra religión. El mundo, ese es otro macho. Tiene otra religión. Entonces, cuando uno practica cosas de Cristo y cosas del mundo, eso es fornicación. Y la Biblia dice en Deuteronomio 22 que la mujer que esté desposada, que esté comprometida para casarse, si el día de la boda, las bodas del Cordero, llévatelo para allá arriba, si el día de la boda el novio encuentra que ella había fornicado en la casa de su padre durante el tiempo de que el comprometido se había ido, cuando él vuelva, la matan, la sacan para afuera y la apedrean. Esos son los que son vomitados del cuerpo de Jesucristo. Están en la iglesia, pero no van a formar parte de la novia del Cordero. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta cosa, lo que queremos, hermanos, es que la gente haga conciencia de lo importante de seguir el modelo de la palabra y no inventarnos nuestra propia religión. Allá en Israel hubo un rey llamado Jeroboam. Si no me equivoco, era Jeroboam. Ese hombre, ellos se inventaron hasta su propio lugar de adoración, inventaron sus propias fiestas de adorar, se hicieron unos becerros para adorar, hicieron un templo, un altar por allá, creo que fue en Betel. Cuando Dios había mandado que tenía que hacer allá en Jerusalén, donde se adoraba, él viene y dice, bueno, son muy lejos, vamos a hacerlo acá. Él se inventó todo eso, y Dios estaba en contra de ese hombre de una manera tan y tan terrible, porque ese hombre lo que causó fue que el pueblo se prostituyera. Él tenía una religión de la gran ramera, era una prostitución bien grande. Ellos y lo hacían en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová ellos hacían todas estas cosas, hicieron sus propios sacerdotes, tenían sus propios ministros, tenían sus propios cultos, tenían todo bien preparado. Una imitación, pero era diferente, no conforme al mandamiento de Jehová, no conforme a la palabra que Dios había dado. Pero es que el hombre siempre quiere ser religioso, mira qué maldición. Con razón, las obras de la carne que son mencionadas allá en Gálatas incluyen la idolatría. Mira que dice que una de las obras de la carne es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Querer ser religioso de una forma que no es conforme
a la palabra de papá. Y es para que tú veas cómo está la carne en la iglesia. Eso es una obra de la carne. Y la gente le está obrando día y noche, cada vez que quieren ser religiosos sin obedecer la palabra. Y tú los ves que no, nosotros queremos ser cristianos, queremos alabar a Dios, pero no quieren cumplir lo que dice la Biblia. Dios no le gusta eso, canto Jeroboam. La gente son como Jeroboam. Ellos quieren alabar y quieren adorar, pero a su manera. Dios le dice a Moisés, hazme un santuario y yo habitaré entre ellos. Dios le dice a Moisés, ellos me han de hacer un santuario y yo habitaré entre ellos. Fíjate que somos nosotros el pueblo que hacemos el santuario, el cuerpo. Nosotros somos todos sacerdotes y ministros del nuevo pacto y estamos para edificarnos los unos a los otros, edificar, construir el templo. Pero después Dios le dice y le avisa, pero asegúrate que lo hagan conforme a todo lo que yo te mostraré. Moisés representa a Jesucristo. Dios le mostró todo a Jesucristo. Jesucristo se lo impartió a los apóstoles, a los profetas por el Espíritu, y ellos pusieron el fundamento. Ellos nos dejaron saber la esquemática de cómo es que se va a construir el templo de Dios en el nuevo pacto para que Dios habite en nosotros, entre nosotros por la eternidad, como dice allá en Apocalipsis. Fíjese bien, cuando se va a construir un edificio, los arquitectos, ellos preparan un plano, un dibujo. Antes de ellos construir el edificio, ellos se sientan y construyen un plano bien técnico, bien detallado, con las medidas, dónde va a estar todo, dónde van a estar las puertas, dónde van a estar las ventanas, dónde van a estar los muros, la altura, la anchura de las paredes, la anchura del fundamento. Todo tiene que estar escrito de antemano. Así es la Biblia. Fue escrito de antemano para que nosotros, los que vengamos a trabajar, somos los trabajadores, somos los que nos edificamos los unos a los otros, sigamos exactamente el plano, la esquemática. Eso es lo que es una esquemática. Cuando tú abres ese plano ya te dice exactamente cómo hacer todo. Entonces nosotros, si no seguimos esa esquemática, ¿qué clase de edificio va a surgir? No va a surgir un edificio, un tabernáculo, un templo conforme al modelo de Dios. ¿Y tú crees que Dios va a habitar en ese templo? No. Dios le dice a Moisés, asegúrate que lo hagas conforme al modelo que yo te mostraré, para que yo habite entre ellos. Si ellos no lo hacían conforme al modelo, Dios no lo respaldaba, Dios no iba a habitar. La venida de Cristo no va a ser para la gente que no lo hagan conforme al modelo. Y mira que la Biblia tiene cosas, mi hermano, cosas que la gente quiere ignorar en estos días. Hay doctrinas que nadie quiere respetar. Mira, esto del divorcio y el recasamiento, esto nadie ni quiere ni escucharlo, nadie lo quiere oír. Los pastores oyen a alguien predicar de eso, mi hermano, y se tapan los oídos. Muchachos, aquí no menciones eso. Aquí medio mundo está divorciado, ten cuidado, a Dios no le gusta que uno hable de eso. Pero, pastor, es que es conforme al modelo. Cristo predicó de eso, los apóstoles predicaron de eso. Nosotros tenemos que edificar una iglesia que se sujeta a lo que la Biblia dice conforme al divorcio y recasamiento. No podemos salirnos de ahí, o si no, no vamos a ser parte de la novia que se va a casar con el Cordero. ¿Por qué es que la gente evita seguir el modelo? Porque es más fácil, mi hermano. Cuando uno tiene que seguir tanto detalle en un plano, en una esquemática, es más difícil. Requiere más esfuerzo, y para cumplir todo lo que Dios manda requiere fe. Y a veces nos queremos mover en la carne. Es más fácil, un camino más ancho, más amplio, más espacioso, más cómodo. Mire, mi hermano, la Biblia habla en la esquemática de Dios para la novia que el hombre tiene que ser la cabeza de la mujer. Eso está escrito ahí y esa Biblia no puede mentir. Eso Dios lo hizo en su plano de cómo hacer su tabernáculo espiritual, su cuerpo de Cristo. El hombre tiene que ser cabeza de la mujer. Y en Corintios hay unos versículos súper fuertes en cuanto a esto. Inclusive dice que cosa deshonrosa es que la mujer hable en la congregación. Cosa deshonrosa, mi hermano. Imagínese usted. Dios no quiere ni está buscando gente que practique religión a su forma.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos montones de mujeres metidas en ministerios que la esquemática, el plano de Dios no les permite. Entonces, ellas quieren ser predicadoras y quieren ser pastoras y quieren ser maestras, pero la Biblia dice en la esquemática de Cristo de hacer el tabernáculo, dice en 1 Timoteo capítulo 2, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. No lo permito. Eso es como las instrucciones que Dios le dio a Moisés para hacer el tabernáculo. Tienes que hacerlo así, así, a esta medida, así y asau. No te salgas de ese modelo, porque si te sales del modelo que te di, yo no voy a habitar, no voy a venir, no voy a hacer presencia. Hay mucha gente que se pregunta, güey, ¿por qué nosotros sentimos la presencia de Dios? Y que si esto, mi hermano, es la misericordia de Dios, pero no te engañes por eso. Porque ahora mismo, aquí en la Florida, en San Petersburg, hay una ciudad a como a 2 horas de aquí de Orlando, donde un periodista fue, que es una iglesia pentecostal de homosexuales, y el periodista fue para allá, y allá la gente recibe sanidades, el predicador homosexual le pone la mano encima a la gente, todo el mundo se cae en el piso, y la gente habla en lenguas, y allí hay diferentes manifestaciones, pero son todos homosexuales. Eso no es conforme al modelo que Dios ha mostrado. Pero que si tú confrontas a esa gente allá, ¿qué tú crees que te van a decir? No, aquí nosotros sentimos la presencia de Dios y Dios nos respalda. Nosotros hemos visto milagros, vidas transformadas. Mira la gente que se ha salvado. Aquí hay homosexuales que antes eran drogadictos y ahora alaban a Dios. No nos podemos salvar creando una religión conforme a nuestro propio modelo. Tenemos que hacerlo conforme al modelo de Dios. Cuando nosotros lo queremos hacer conforme a nuestro propio modelo, eso es orgullo, vanagloria, falta de humildad. ¿Tú sabes lo que es la verdadera humildad? Esto lo aprendí yo hace poco de un varón. Este hombre dijo, la humildad más clara que puede tener un cristiano es que se someta a la palabra, que no cuestione la palabra, que se humille bajo la poderosa mano de Dios. Que cuando Dios diga esto es así, el cristiano diga amén. Eso es humildad, ser humilde delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros los cristianos de hoy en día? Para pretender que tenemos humildad, pues bajamos la cabeza, sí hermanito y qué sé yo, pero a la misma vez estamos resistiendo la palabra de Dios. Eso no es humildad. Entonces hay que enseñarle a las hermanas, no que ellas sean menores que un hombre, que ellas sean porquería, nada de eso. Eso son estupideces. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña un modelo. La Biblia enseña un orden. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio o autoridad sobre el hombre. Y estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad. Columna y apoyo de la verdad. Columna y apoyo de la verdad. Eso es conforme al edificio, al templo que se está construyendo, conforme a la verdad, a la palabra de Dios. No queremos despreciar a las hermanas. Es que queremos exhortar a las hermanas y enseñarle a las hermanas que hay un modelo. Y si no lo hacemos conforme al modelo, no vamos a ser parte de la novia que se va con él. Imposible. Simplemente estamos practicando la religión de Jeroboam, alabando a Jehová a nuestra manera. Eso no va a funcionar. Mire, mi hermano, la esquemática de la palabra, el modelo de la palabra, allá en 1 Corintios capítulo 5 tiene algo duro. Ahí habla de que hay que votar ciertas personas de las iglesias porque son levadura y pueden leudar toda la masa. ¿Cuántas iglesias hoy día creen eso? Pocas. Las iglesias no creen en nada de eso. Las iglesias, por tal de mantener la mayor membresía posible, mantienen levadura dentro de la iglesia día y noche y nunca quieren decir nada. Sin embargo, la Biblia enseña que la levadura hay que botarla. Cualquier hermano que se diga
ser cristiano, cualquiera que diga ser hermano, pero ande en ciertos tipos de pecado como la avaricia, que amen al dinero, como la fornicación y otros tipos de pecados que se mencionan allí en 1 Corintios 5, cualquiera que practique esos pecados y diga que es cristiano, que es hermano nuestro, con él ni tan solo podemos sentarnos a la mesa a comer. Eso es conforme al modelo que Dios ha mostrado. Dígame usted a mí, ¿quiénes en el cristianismo hoy día están cumpliendo con ese modelo? Con esa esquemática. ¿Quién está haciendo la iglesia conforme a esas instrucciones? Es bien difícil encontrarlo. Aún a mí mismo se me ha hecho difícil. Han habido veces que yo le he pedido ayuda al Señor. Señor, ¿cómo hago? Porque yo sé que aquel es un embustero. Y él está aquí. Y a veces yo tenía que evitar ciertos hermanos, no querer saludarlo, y me encontraba entre la espada y la pared. Pero la realidad del asunto, mi hermano, es que hay unas instrucciones y hay que tratar de obedecerlas a todo lo que da. No importa cómo te odien, cómo te desprecien, cómo te digan que tú eres un fariseo. Sí, porque esas son las palabras que van a utilizar en contra tuya cuando tú te vayas por el modelo. Ah, tú eres muy estricto, tú eres un fariseo, tú eres un hijo del diablo, tú eres un divisivo, tú no tienes amor. Sí, porque ellos piensan que el amor es recibir cuanta basura hay. Eso no es conforme al modelo. Jesucristo dijo que el reino de Dios es semejante a una red que se lanza a la mar y saca todo tipo de cosas. No solamente buenos pescados, pero también saca pescado basura. Entonces, lo malo hay que botarlo. Así es Jesucristo. Jesucristo no tiene problema botando lo que nos sirve. Él mismo dice, yo los vomitaré de mi boca. Jesús no va a tener problema. Nosotros somos los que tenemos problemas porque la blandenguería de nuestra carne. Por eso es que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Él nos dice, mira, tenemos que estar firmes en la fe. Portaos varonilmente. Portaos varonilmente. ¿Qué es lo que quiere decir eso, muchachos? Ajustate bien la cojea. Sé un varón. Atrévete a hacer lo que dice la palabra. Estar firme en la fe es estar firme en la palabra, creer la palabra, obedecerla, ponerla por obra, porque si tenemos una fe y no la ponemos por obra, esa fe está muerta. Entonces, Dios le muestra a Moisés la importancia de este modelo, mi hermano. Y mira lo que él le dice, cuando él le dice que tiene que hacer el arca del pacto. A eso está terrible. Él le da un montón, no las voy a leer porque son tantas cosas, pero él le da un montón de instrucciones, cómo todo tenía que estar, unos detalles bien terribles. Y después él dice, y de allí me declararé a ti, hablando del arca del pacto, desde el arca del pacto me declararé, o sea, me manifestaré, hablaré a ti. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Cuál es la cosa importante de ese modelo ahí? Dios está diciendo, primero le da todos los detalles, el modelo de cómo hacer el arca. Y después que le da ese modelo, Él le dice, una vez que tú termines esa arca y tú la pongas exactamente donde yo te digo que tú la pongas, entonces yo vendré. Y desde allí, desde ese lugar que tú has preparado conforme a mi modelo, entonces yo me manifestaré a ti, yo te hablaré. Pero si él no lo hacía conforme al modelo, Dios no iba a bajar y no le iba a hablar. ¿Y qué iba a pasar? El pueblo se queda sin voz de Dios. Usted no ha visto cuántas iglesias tienen culto y culto y culto y cuánta gente oran y oran y oran y Dios nunca le habla. ¿Será que están fuera del modelo? ¿Será que hicieron una arca conforme a su propio modelo y no al de Dios? Porque Dios dijo, cuando tú hagas el arca conforme a mi modelo, entonces desde allí yo me declararé y te hablaré conforme a los hijos de Israel, conforme al pueblo, lo que ellos necesitan escuchar. Por eso es que hay montones de lugares, como Dios no se declara y Dios no habla, pues entonces tienen que hablar ellos. Y ellos hablan todas las cosas que le vienen a la mente, lo que ellos piensan, y no se edifica ninguna novia. Ellos no se están preparando para ninguna boda. Para prepararnos para la boda, tenemos que estar preparándonos conforme al modelo. Acuérdate lo que te dije al principio. La novia, ¿cómo es que se está preparando? Bueno, vistiéndose.
¿Y cuál es la vestimenta? La vestimenta es Cristo. ¿Y qué es Cristo? La palabra. La novia se viste completita de la palabra, pero es una palabra que no está adulterada ni mezclada. Tiene que ser sin mancha y sin arruga. Esa palabra tiene que ser pura. Por eso es que nuestro anhelo, a los verdaderos hijos de Dios, tú los ves que tienen una hambre y una sed por la verdad. Tú puedes conocer un hijo de Dios, mi hermano, porque todo lo que te habla es la palabra y la verdad y el verdadero Cristo y el verdadero evangelio, y siempre están, no, la verdad es así y esto es así, y tú los ves esmerados por la verdad. No te confundas, es cierto que hay personas que tienen celo y no tienen ciencia, y hay fariseos que se acabó, pero los verdaderos hijos de Dios tienen esta característica, que ellos tienen un celo y una sed y un amor por la verdad, porque ellos quieren vestirse de la verdad. Aquella armadura que habla Efesios, que nos vistamos de la armadura de Dios, todo tiene que ver con la palabra. Las piezas de aquella armadura son ¿qué? El evangelio, eso es palabra. La fe, es la palabra. La espada del espíritu, ¿qué? La palabra. Mi hermano, todas las piezas es palabra. Hay que vestirse de palabra, y una vez que uno se viste de esa palabra, entonces estamos conforme al modelo, y Dios viene. La venida del Señor Jesucristo vendrá y habitará con nosotros, Dios. Ese es el único lugar donde Dios va a morar, en el templo que se construya conforme a su modelo. Hay cristianos y hay religiones, hay montones de lugares que están construyendo templos espirituales conforme un poquito al modelo de Dios y otro poquito conforme a lo que les conviene. Cuando venga la venida de Cristo, Cristo no va a venir para esa gente, porque ese no es el modelo de Cristo. Y Cristo viene a buscar a su modelo, que es su novia. Aleluya. El mundo tiene modelos botados, modelos carnales. Cristo tiene una modelo espiritual que se llama la novia del Cordero. Pero esa novia es conforme a toda la palabra de Dios. Esa palabrita conforme, no quiero que se me olvide. El apóstol Pedro habla que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Fíjate bien, él da un mandamiento por el Espíritu: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Todo predicador, todo ministro que va a abrir la boca para enseñar al pueblo, enséñalo conforme al modelo de Dios, para que el pueblo se conforme al modelo de Dios. Entonces ese pueblo puede ser construido conforme al modelo, a la esquemática de Dios. ¿Usted ve? Y esa es la importancia, mi hermano. Si tú estás en una iglesia donde los ministros que predican ahí no te están enseñando a la palabra como está escrita de verdad, no conforme a lo que... Pues mucha gente habla de que lo que está escrito y lo que hablan es de su denominación, lo que ellos creen. Lo que la Biblia dice no se puede ignorar. Ahorita empecé a decir unos ejemplos de cosas que se ignoran en la iglesia. Hay tantas. Mire, mi hermano, cuántos ministros hoy día. Otro ejemplo, bien rapidito. La Biblia dice que los ministros tienen que ser marido de una sola mujer. El pastor tuyo, ¿cuántas mujeres ha tenido? Los diáconos que están en tu iglesia, ¿cuántas mujeres han tenido? Sí, porque si han tenido más de una, eso no es conforme al modelo. Entonces Pedro dice que si alguno predica, predique conforme a las palabras de Dios. Pero como un ministro que está fuera de la palabra te va a predicar la palabra, él no te va a hablar esa palabra que lo condena a él. Por eso es que tú ves que las iglesias liberales nunca te hablan de santidad. Y por eso es que tú ves que las iglesias que son fariseicas nunca te hablan de la hipocresía. Porque las iglesias fariseicas son un chojo hipócrita. Y por eso es que tú ves que las iglesias que son jameras, que son medias mundanas, que mezclan lo de Dios con lo del mundo, ellos no te hablan de la pureza de la palabra, del modelo de la palabra. Ellos no te van a hablar de eso porque los condena. Cada iglesia va a hablar conforme a lo que es. Entonces la verdadera iglesia, la verdadera novia es la única que te puede hablar la palabra pura, porque a ella es la única a quien Dios se la ha revelado. Todos los otros tienen letras, todos los otros tienen un poquito de luz mezclado con tinieblas, todos los otros lo que tienen es una mogolla, tienen levadura metida en la iglesia, no quieren practicar la palabra. Lo que ellos tienen es lo único que te pueden dar. Ningún hombre te puede dar lo que no tiene.
Entonces, la única que tiene la verdadera palabra que tú necesitas para ser edificado conforme al modelo de Jesucristo es la verdadera novia que se va con Él. Por eso es que tú tienes que tener tu oído sediento y tu corazón sediento por la pura palabra. Como dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, desead la palabra pura, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche no adulterada. ¿Qué es adulterada? Mezclada. Algo que se mezcla, que no debe de estar mezclado, eso es un adulterio. Entonces, como niños recién nacidos, queremos y anhelamos leche pura, blanquita, sin ningún ingrediente raro. Queremos algo que nos sepa bueno, que nos nutre y que nos haga crecer, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que crecer. Vive el nombre de Jesús. Mira, mi hermano, el modelo de Cristo, que es lo que estamos hablando, es el modelo de la palabra. Un cristianismo que está modelado conforme al modelo de la palabra, a la esquemática de la palabra, a lo que Dios ha establecido. Ese es el único cristianismo que vale. Todos los otros son adulterinos, todos los otros son rameras, todos los otros son mundanos, todos los otros son apóstatas liberales, todos los otros se van a quedar y van a recibir juicio. Todos los otros, ninguno espere estar en las bodas del Cordero, porque la única que va para allá es la novia que está conforme al modelo de la palabra de Dios. Así que, mi hermano, si tú en esta hora puedes ver que tú estás practicando un cristianismo que no incluye todo lo que está escrito, Dios te ha permitido verlo. Y eso es para que tengas la oportunidad de hacer un cambio. Dios no le da esa oportunidad a todo el mundo. Hay personas que nunca van a escuchar este tipo de mensajes. Si tú lo has escuchado y tú sabes que, wow, hay cosas que yo no practico, que están ahí, como aquello que dice allá en primera de Timoteo capítulo 5, la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, modestia y santidad y amor. La mujer se salvará engendrando hijos, no teniendo sexo más que para el placer. Alaba la gloria. Y mi hermano, porque es que la carne está tan fuerte hoy día, mi hermano, que la gente lo que quieren es, ya usted sabe, darle por ir para abajo hasta que se amancille el lecho. Hay cosas que están escritas aquí que estamos ignorando. Hay que amar al prójimo, hay que dar limosna. Hay que dar nuestra vida entera. No se puede amar el dinero. Eso es otra que las iglesias, olvídese. Las iglesias no quieren aceptarla. Lo que le están predicando a los hermanos es que todos prosperen, que todos estudien. ¿Por qué? Porque todos esos hermanos van a volver para atrás con los bolsillos llenos de sus empleos y sus profesiones para dar diezmo y ofrendas, y ellos se lucran. A ellos no les conviene predicarte lo que enseñó Jesucristo. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. ¿Por qué tú crees que ellos no te predican Hechos capítulo 2, donde vendían todas las cosas y lo tenían todo en común y se repartían y los hermanos estaban todos contentos y chéveres? ¿Por qué eso no lo predican? Porque eso no les conviene, mi hermano. Ellos lo que quieren es que tú les des dinero. Ellos no quieren que la gente se deshaga de su riqueza. Ellos quieren que traigan las riquezas a ellos. Ese es el evangelio que ellos quieren vivir. Yo no lo voy a vivir. Yo le estoy pidiendo a Dios que cada día me santifique más de ese sistema religioso que está adulterado. Sistema religioso adulterino, un cristianismo adulterino. Es el cristianismo de la gran ramera. Es una ramera que está infiltrada adentro. Se parece, es la novia del diablo, que piensa que es la novia de Jesucristo. Es como aquella Laodicea. Pensaba ser rica, pensaba estar bien vestida, bien adornada y que nada le faltaba. Y Jesús le dice, niña, tú estás ciega. Eres una desventurada, tú estás desnuda, eres una pobre, no tienes nada. Y mía, si no te arrepientes, nunca serás. Así que mi hermano, yo espero que en esta noche tú entiendas la importancia de lo que es el modelo de Cristo, la palabra. Vivir un cristianismo conforme a la doctrina, lo que está escrito, no importa lo que diga tu concilio. Olvídate de tu concilio, a Dios no le importa tu concilio. Dios no fundó tu concilio. El concilio lo fundaron los hombres, y si los hombres se
se corrompen, el concilio también se va a corromper, y todo lo que se corrompe es temporero y será desechado. Dios solamente se ocupa de lo eterno. Y él dijo, mi palabra nunca pasará. O sea que es eterna. De eso es que nos tenemos que preocupar. Vestirnos de esa palabra. No importando lo que nadie diga, lo que nadie haga. Cómo te odien, cómo te desprecien, cómo te boten de la iglesia. Tú simplemente cree la palabra. Resiste hasta el fin. Persevera en la palabra hasta el fin. Entonces serás salvo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima, mi hermano. Nos vemos.